El presente estudio tiene como propósito demostrar que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo. Como hemos señalado en videos anteriores, los antitrinitarios sostienen que el Padre se encuentra corporalmente en el cielo y que el Espíritu Santo es su omnipresencia en la tierra, es decir, su mente o su poder. Asimismo, enseñan que la humanidad del Hijo está corporalmente en el cielo, mientras que su divinidad, identificada por ellos como el Espíritu Santo, está en la tierra morando en el corazón de sus hijos. Este argumento es muy sutil porque cuando un pasaje de las Escrituras o una declaración de la profeta Ellen G. White muestra una distinción entre el Padre y el Espíritu Santo, los antitrinitarios responden que el Espíritu Santo mencionado en ese contexto no se refiere al Espíritu del Padre, sino al Espíritu de Cristo. Por otro lado, cuando un pasaje inspirado presenta una clara distinción entre el Hijo y el Espíritu Santo, de manera que no hay duda de que el Espíritu Santo no es la divinidad del Hijo, sino una persona distinta, entonces argumentan que en ese caso la referencia es al Espíritu del Padre. De esta manera observamos que la interpretación antitrinitaria resulta subjetiva y depende de la conveniencia del argumento. En algunas ocasiones, el Espíritu Santo es presentado como el Espíritu del Padre y en otras como el Espíritu del Hijo. En un video anterior, titulado El Espíritu Santo, una persona distinta del Padre y del Hijo en el plan de la redención, establecimos una base que demuestra que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo. En ese estudio analizamos varias declaraciones en las que se aprecia una interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un lugar específico del universo. Vimos que las tres personas de la deidad no solo participaron en los concilios celestiales, un evento que ocurrió en un momento y lugar determinados, sino que también actuaron conjuntamente en la elaboración del plan de la redención. Esta evidencia contradice la idea de que el Espíritu Santo sea simplemente el Espíritu del Padre o del Hijo actuando en la tierra, mientras el Padre permanece corporalmente en el cielo, al igual que la humanidad del Hijo. Ahora bien, existe una declaración de la hermana White que muestra esta misma realidad, aunque en un contexto diferente. Antes de leerla, es importante mencionar que los antitrinitarios cuestionan su autenticidad. Nuestro propósito será analizar brevemente la declaración, examinar algunos de sus aspectos principales, presentar los argumentos que ellos utilizan y responder a dichas objeciones. La declaración es la siguiente: cuando los santos en el reino de Dios son aceptados en el amado, oyen: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces las arpas de oro son pulsadas y la música fluye por toda la hueste celestial, y se postran y adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y entonces qué? ¿Qué fue lo siguiente que vi? Uno se encuentra con otro, y mientras se abrazan con el rostro resplandeciente por la gloria de Dios, dicen: fuiste tú quien me trajo la verdad, y al principio no quise escucharla, pero oh, cuánto me alegro ahora. Esto se repetirá por todas las cortes celestiales, acciones de gracias y alabanzas a Dios por aquellos que fueron instrumentos para ganar a otros para la verdad, para que éstos llegaran a interesarse por ella, y así quedan unidos entre los salvos. Oh, qué reunión, qué reunión. Esta declaración se encuentra en el párrafo 32 del manuscrito 139 de 1906. Este manuscrito corresponde a un sermón que Ellen G. White predicó en Oakland, California. En él desarrolló 4 temas principales. 1. La comisión evangélica: ir al mundo, enseñar, bautizar y ganar almas. 2. La observancia del sábado como señal de lealtad a Dios, pues el sábado distingue al pueblo de Dios y lo pone en armonía con la adoración celestial. 3. La obra misionera y educativa.
que incluye el establecimiento de escuelas, sanatorios y la formación de obreros para llevar el Evangelio al mundo. Y 4, la preparación para la reunión final de los redimidos en el reino de Dios. Dentro de este contexto, el párrafo que estamos analizando presenta el siguiente orden. La obra misionera realizada en la tierra conduce a la salvación de las almas. Los redimidos entran en el reino y participan en la adoración celestial y, finalmente, algunos de ellos expresan su gratitud a quienes le llevaron el mensaje de la verdad. En otras palabras, la escena de la adoración tiene el propósito de motivar la obra evangelizadora en el presente. Desde el punto de vista literario, el pasaje que estamos analizando funciona como una escena de recompensa final para los redimidos. Ahora bien, en relación con el párrafo en discusión, observamos que la declaración establece que el Espíritu Santo no es la omnipresencia del Padre ni la deidad del Hijo. Para comprender mejor este punto, permítanme leer nuevamente la declaración. Cuando los santos en el reino de Dios son aceptados en el amado, oyen: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces las arpas de oro son pulsadas, y la música fluye por toda la hueste celestial, y se postran y adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué fue lo siguiente que vi? Uno se encuentra con otro y mientras se abrazan con el rostro resplandeciente por la gloria de Dios, dicen: fuiste tú quien me trajo la verdad, y al principio no quise escucharla, pero oh, cuánto me alegro ahora. Esto se repetirá por todas las cortes celestiales. Acciones de gracias y alabanzas a Dios por aquellos que fueron instrumentos para ganar a otros para la verdad, para que éstos llegaran a interesarse por ella, y así quedan unidos entre los salvados. Oh, qué reunión, qué reunión. Como señalé anteriormente, la declaración sostiene que el Espíritu Santo no es la omnipresencia del Padre ni la deidad del Hijo. Por razones prácticas, analicemos primero por qué el Espíritu Santo no puede ser la omnipresencia, la mente o el poder del Padre. El panorama que presenta la declaración es claro. Según Elena G. de White, cuando los redimidos estén en el cielo, se postrarán y adorarán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La escena ocurre en un contexto claro: el cielo. Allí aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como parte de la misma escena de adoración. Lo más importante de esta descripción no es simplemente el lugar donde ocurre, sino la manera en que los tres son mencionados de forma distinta como receptores de la adoración de los redimidos. El Padre y el Espíritu Santo no se presentan como algo mezclado o como si fueran lo mismo, sino como personas distintas dentro de la misma escena. Esto implica que el Espíritu Santo no puede ser entendido como la omnipresencia, la mente o el poder del Padre, como sostiene la interpretación antitrinitaria. El texto los presenta de forma clara como seres distintos dentro del mismo acto de adoración. Por eso, la postura antitrinitaria tiene una dificultad aquí. Debe explicar cómo el Padre y el Espíritu Santo pueden ser entendidos como una sola realidad o manifestación, cuando en la escena aparecen claramente como distintos y recibiendo la adoración. En cuanto a la idea de que el Espíritu Santo es la deidad del Hijo, el razonamiento es similar, aunque con una diferencia importante. La declaración presenta al Hijo y al Espíritu Santo como sujetos distintos dentro de la misma escena, recibiendo la adoración de los redimidos. Si la posición antitrinitaria fuera correcta, habría que concluir que en esta escena la humanidad del Hijo y su propia deidad aparecen como dos personas separadas recibiendo adoración, lo cual no se desprende de la declaración. Más bien, la declaración mantiene una distinción clara entre el Hijo y el Espíritu Santo como diferentes receptores de la adoración celestial y no como dos aspectos de una misma persona. Por esta razón, el pasaje no presenta al Espíritu Santo como la deidad del Hijo, sino como una persona distinta que recibe junto al Padre y al Hijo la adoración celestial. Ahora bien, la declaración y el análisis
que es más coherente con una lectura trinitaria que con una lectura antitrinitaria, no se encuentra aislada, sino que dicho pensamiento trinitario de Elena G. de White se encuentra tanto en el manuscrito en análisis como en otras declaraciones. En lo que respecta a que es coherente internamente con el contenido del manuscrito, se deduce porque la declaración está conectada con una afirmación anterior del mismo sermón que hace alusión a 3 personas en la deidad. Hablando de la importancia de presentar la verdad al mundo, ella señala lo siguiente en el párrafo 14 y 15. Hablen la verdad, la preciosa verdad, tal como se encuentra en las enseñanzas del Señor Jesucristo, tal como Cristo encargó a sus discípulos poco antes de su ascensión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando los bauticen y vean que están equivocados en algún aspecto, cualquiera de ustedes que sienta que tiene un mensaje de Dios, acérquese a ellos con bondad y hábleles a solas, señalándoles dónde está el problema y cuáles serán las consecuencias si no cambian su conducta. Esta es la obra que descansa sobre nosotros. ¿Y luego qué? Pues dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 3 personalidades, y estas 3 personalidades son el poder prometido por Dios que su pueblo tendrá si ha sido bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vemos que Elena G. de White en el mismo sermón menciona a estas 3 personas divinas en varias ocasiones. En total, hay 4 declaraciones que presentan este mismo énfasis. Por lo tanto, se puede ver que las ideas del sermón están conectadas entre sí. En la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sostienen la misión de la Iglesia. En el reino futuro, los redimidos adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En este sentido, el sermón sigue una misma línea de pensamiento, pues presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como 3 personas distintas que participan tanto en la misión de la Iglesia como al recibir la adoración celestial en el reino escatológico o futuro. En esta misma línea, al considerar la coherencia del pensamiento de Elena G. de White, encontramos otras declaraciones donde también se menciona la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, la idea presentada en el pasaje que estamos analizando no es algo aislado o extraño dentro de sus escritos. Tampoco puede descartarse simplemente como una declaración no auténtica, como sostienen algunos antitrinitarios. Si realmente no fuera auténtica, sería de esperar que no existieran otras declaraciones similares en los escritos de Elena G. de White. Sin embargo, ese no es el caso. Por ejemplo, en la Review and Herald del 4 de enero de 1881, artículo C, párrafo 19, leemos: apelo a la congregación que se reúne regularmente en nuestro tabernáculo. ¿No traerán sus ofrendas para quitar la deuda de la casa del Señor? Apelo a aquellos que envían a sus hijos a Bat Creek, donde se unen con nosotros en la adoración de Dios. ¿No nos ayudarán a saldar esta deuda? Invito a todos a ser especialmente generosos en este momento. Traigamos al Señor ofrendas voluntarias y alegres. Consagremos a Él todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y entonces podamos unirnos todos para elevar los cantos. Alabad a Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. Alabadle todas las criaturas aquí abajo. Alabadle arriba, vosotros los ejércitos celestiales. Alabad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En otra ocasión, en el manuscrito 39 de 1892, Elena G. de White relata una experiencia personal en la que, junto a toda una congregación, se entonó una doxología en la que se dirigía adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leemos así: el Señor me fortaleció en cuerpo y en espíritu, y por su gracia hablé con el poder y la demostración del Espíritu. La congregación escuchó con profunda atención y los corazones fueron conmovidos. Con frecuencia se enjugaban las lágrimas. Me sentí libre en el Señor. Al terminar de hablar, el hermano Hoskins comenzó la doxología y toda la congregación se puso de pie
y elevó su voz en: alabad a Dios, de quien fluyen todas las bendiciones, alabadle todas las criaturas aquí abajo, alabadle arriba, vosotros los ejércitos celestiales, alabad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pareció una respuesta muy apropiada. Nunca escuché palabras en un himno sagrado que se entonaran con más sinceridad y poder. Sé que muchos fueron alimentados con ricas porciones del tesoro de Dios. Observamos que la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no es una idea aislada en los escritos de Ellen G. de White. La declaración que estamos analizando, donde se afirma que los redimidos adorarán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, armoniza con el conjunto de su pensamiento. Por lo tanto, no se trata de una afirmación ajena a su enseñanza, más bien se presenta como una parte de una visión coherente en la que el Espíritu Santo es distinguido del Padre y del Hijo. En esta escena, los tres aparecen juntos, en el mismo contexto celestial y en el mismo acto de adoración recibido de los redimidos. La idea de que el Espíritu Santo también es digno de adoración puede verse en el video de esta serie titulado Respuestas al antitrinitarismo adventista, el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí establecimos que el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que por lo tanto solo ellos son dignos de recibir adoración. Ahora bien, como es de esperar, los antitrinitarios cuestionan la declaración que estamos analizando sobre la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el reino celestial, y sostienen que no es una declaración auténtica. Sostienen que aparece en un manuscrito que sería una copia realizada por un asistente literario de Ellen G. de White a partir de un sermón suyo. Según esta enseñanza por parte de los antitrinitarios, la declaración no habría sido expresada directamente por Ellen G. de White, sino añadida por su secretario al transcribir el sermón. En otras palabras, se afirma que el asistente literario de Ellen G. de White habría incluido una expresión trinitaria al elaborar la copia del mensaje original. Ahora bien, es cierto que el manuscrito 139 de 1906 proviene de un sermón dado por Ellen G. de White y que fue registrado por su asistente literario. Es más, se sabe que muchos de sus sermones eran puestos por escrito por asistentes elegidos por la misma Ellen G. de White. Después, esos registros se transcribían y se incorporaban a su archivo personal de manuscritos. Posteriormente, muchos de estos documentos eran revisados por ella misma y conservados para futuros usos o publicaciones. De hecho, varios de estos materiales llegaron a publicarse en revistas como la Review and Herald o Señales de los Tiempos. Por lo tanto, el manuscrito 139 de 1906, o al menos la parte que hemos analizado, no puede considerarse algo ajeno o extraño a su ministerio o a su enseñanza. Más bien, forma parte del proceso habitual mediante el cual sus sermones y conferencias eran registrados, conservados y posteriormente utilizados para publicaciones escritas. Vale la pena destacar que los asistentes literarios de Ellen G. de White eran personas muy cercanas a ella y gozaban de su plena confianza. Muchos trabajaron a su lado durante largos periodos y llegaron a ser considerados parte de su círculo familiar. Un ejemplo de ello se encuentra en la Carta 52b de 1896, donde se refleja la relación de cercanía que mantenía con quienes registraban y transcribían sus escritos. Allí leemos: en la actualidad tenemos en nuestra familia a Marian Davis, Eliza Burham, Sarah Belden, Sarah McInterfer, May Israel, el hermano Connell, Edith Ward y Maggie Hart. Sarah Belden se encarga de la cocina. Edith Ward es una jovencita de 14 años. Ella lava los pisos, limpia las verduras, lava los platos, etc. Es activa, servicial y de gran ayuda. La apreciamos mucho. May Israel
es mi contadora y Maggie Hart es mi taquígrafa. La salud de Fanny se ha deteriorado y hoy nos deja para regresar a América. El hermano Connell es nuestro empleado. Es tan fiel como largo es el día. Un joven de buen juicio y de gran sensatez. Vemos que Maggie Hart era la taquígrafa de Elena G. de White en 1896 y que además de desempeñar esa función, formaba parte de su círculo más cercano, hasta el punto de ser considerada parte de su familia. Esto refleja el alto grado de confianza que Elena G. de White depositaba en ella. Años después, en 1901, Elena G. de White, comentando sobre sus colaboradores, expresó: tengo a 4 editores trabajando permanentemente, uno preparando artículos para los periódicos, otro preparando artículos para libros sobre educación superior y otro preparando otros escritos para la iglesia. Así que, como pueden ver, quizá tengamos que permanecer mucho tiempo en casa hasta completar algunos libros. También tenemos un excelente y talentoso joven que trabaja como editor y taquígrafo. Todos ellos reciben una remuneración. La asociación paga a mi asistente y también a la señorita Maggie Hart por la edición de mis artículos para los periódicos. Yo me encargo de pagar los salarios de los demás, lo cual no representa una suma pequeña. Esto está en la carta 227 de 1901. Resulta muy interesante observar que Elena G. de White describe a su taquígrafo como una persona excelente y talentosa. Esta descripción refleja la confianza y el aprecio que ella tenía por su trabajo. Por ello, no hay razones para suponer que él o cualquier otro haya añadido una declaración trinitaria por iniciativa propia y sin el conocimiento de Elena G. de White. Una conclusión de ese tipo no armoniza con la relación de confianza que ella misma manifiesta hacia sus colaboradores más cercanos. Un año después, en una carta dirigida a su hermana, Elena G. de White le comentó acerca de la labor que realizaba como escritora y oradora. En ese contexto, describió a las personas que colaboraban estrechamente con ella en la preparación de sus escritos y en el registro de sus sermones. Allí escribió: pero aún no les he dicho cuántas personas están comprometidas en ayudarme en mi trabajo. Mi principal colaborador es Willie White. Le pago $15 por semana. La señorita Marian Davis, que ha estado conmigo durante 20 años, edita mis libros y me brinda una ayuda muy valiosa. Le pago $8 por semana. La señorita Peck, una mujer de gran capacidad, lleva mis cuentas y también ayuda en la edición de mis libros. Le pago $10 por semana. Maggie Hart prepara los artículos para los periódicos. Clarence Chrysler, un taquígrafo experimentado, toma nota de mis discursos y los transcribe. Y cuando soy llamada a reuniones de junta o de comité, él me acompaña y registra mis intervenciones. La señorita Graham, una joven proveniente del colegio de Harrisburg, está siendo instruida en mi trabajo. Ella se encarga de mecanografiar los documentos. Maggie Hart y Clarence Chrysler son remunerados por la Asociación General. Esto está en la carta 133 de 1902, párrafo 12. Nuevamente vemos que Elena G. de White describe a su taquígrafo como una persona experimentada y de su entera confianza. Además, señala que la acompañaba a reuniones y juntas importantes para registrar fielmente lo que allí se decía. Esto muestra la cercanía que existía entre ambos y la responsabilidad que ella le confiaba en el desempeño de su labor. Por ello, resulta difícil sostener que una persona con ese nivel de confianza y responsabilidad hubiera añadido por iniciativa propia una declaración teológica tan significativa sin el conocimiento ni la aprobación de Elena G. de White. Es más, Elena G. de White confiaba tanto en sus taquígrafos que, cuando surgían situaciones delicadas con personas que podían distorsionar sus palabras, procuraba no reunirse sin la presencia de uno de ellos. De este modo, quedaba un registro fiel de todo lo que se decía en sus conversaciones. Esto se aprecia en la carta 163 de 1905, donde se lee:
Querido hermano Wilcox, he recibido y leído su carta. Deseo asegurarle que las cosas no son como el Dr. Place las representa. Él entiende los asuntos, como muchos otros, de la manera que se ajusta a sus propios deseos. En la entrevista que tuve con él, mis palabras no fueron como él las presenta. No me retracté de nada de lo que había dicho en la reunión pública. No le dije al Dr. Place que hubiera cometido un error. Tengo algunas cosas escritas con respecto a este asunto, las cuales haré copiar y le enviaré. Las habría enviado antes, pero me he quedado sin una copista, ya que la hermana Hart fue llamada a South Lancaster debido a la enfermedad de su hermana. En su conversación conmigo, el Dr. Place expresó las más amargas quejas contra el Dr. Kellogg, relatando lo que éste había dicho y lo que había hecho. Admití que el Dr. Kellogg no había permanecido en la luz durante mucho tiempo y que el Señor había enviado mensajes señalando precisamente esa situación. El Dr. Place dijo que usted había actuado de una manera provocadora y a esto no respondí nada, salvo que el Señor quería que el sanatorio de Boulder se mantuviera en un plano más elevado y que deseaba hacerlo prosperar. Me sorprende que el Dr. Place haya hecho representaciones de mis palabras como las que mencionan en su carta. No debería sostener conversaciones importantes con hombres como él, a menos que haya un taquígrafo presente para registrar cada palabra que tanto yo como la persona con la que hablo pronunciemos. No está de más señalar que los taquígrafos de Elena G. de White actuaban con honestidad al registrar sus notas. Cuando no lograban captar con claridad alguna parte de un sermón o conversación, lo dejaban indicado por escrito. Por ejemplo, en un informe de una entrevista realizada entre la hermana White y el pastor A.T. Jones, la mañana del sábado 15 de agosto de 1903, en el que se incluye un extenso relato sobre las dificultades financieras de Haskell y los problemas económicos del señor White, debido a los bajos ingresos por regalías, entre otros asuntos, el taquígrafo dejó constancia de lo siguiente. Ahora, doctor Paulson, le dije, quiero decirle una palabra. No diré todo lo que podría decir, pero quiero advertirle. Doctor Paulson, tenga cuidado de no animar al doctor Kellogg aceptando lo que él dice cuando pronuncia palabras despectivas acerca de nuestros ministros. Tenga cuidado con eso. Él está recogiendo todo lo que puede encontrar, cualquier cosa que pueda utilizar como un recurso a su favor. Y aquí aparece una nota entre corchetes. Dice, nota del taquígrafo. No pude oír. Y ahí termina el corchete y sigue diciendo, y lo está preparando todo. Un hombre que ocupa el cargo de misionero médico en esta santa obra de Jesucristo y luego se jacta de conocer acerca de estos ministros, de este ministro, de aquel ministro y de otros ministros. Yo podría decirle algunas cosas que sé y que nunca han salido de mis labios y sería mejor que él no adoptara esa actitud. El punto por destacar de la declaración anterior es que el taquígrafo dejó constancia de que no pudo escuchar una parte del contenido. De manera honesta, no intentó completar ni suponer lo que no oyó, sino que simplemente lo indicó por escrito con la nota, no pude oír. Vemos entonces que los taquígrafos y asistentes literarios de Elena G. de White eran personas honestas, muy cercanas a ella y en quienes había depositado una gran confianza. Por esta razón, no existe fundamento para afirmar que algunas declaraciones fueron añadidas por sus asistentes sin su conocimiento o autorización. Ahora bien, para concluir este tema, quiero señalar un aspecto relacionado con la conducta que debe distinguir a todos los hijos de Dios. Esa conducta incluye actuar con honestidad y coherencia, evitando toda forma de doble moral. La doble moral es, como ustedes saben, la actitud de una persona o de un grupo que aplica reglas, principios o criterios diferentes según la persona, la situación o la conveniencia, en lugar de actuar con la misma medida para todos. En otras palabras,
consiste en exigir a los demás algo que uno mismo no está dispuesto a cumplir o juzgar una misma conducta de manera distinta dependiendo de quién la realice. Como ya hemos señalado, algunos antitrinitarios cuestionan la autenticidad de la declaración que estamos analizando y sostienen que no fue escrita por el linaje de White, sino por sus asistentes literarios o por alguna otra persona. A partir de ello, afirman que solo deberían utilizarse las declaraciones que fueron publicadas durante la vida del linaje de White, pues consideran que esas son las únicas completamente seguras. Llama la atención que sean precisamente los antitrinitarios quienes cuestionan la autenticidad de ciertas declaraciones del linaje de White cuando éstas no armonizan con sus enseñanzas. Esta actitud no suele observarse entre quienes defendemos la doctrina bíblica de la Trinidad. Por el contrario, cuando encontramos alguna declaración que a primera vista parece difícil de armonizar con nuestra comprensión, procuramos estudiarla en su contexto y buscar una explicación coherente, pero no ponemos en duda su autenticidad. En cambio, es frecuente encontrar que algunos antitrinitarios cuestionan la validez de aquellas declaraciones que no coinciden con su interpretación. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Es correcto aceptar los escritos de Ellen G. White únicamente cuando respaldan una determinada postura doctrinal y rechazarlos cuando la contradicen? Actuar de esa manera no parece ser una forma honesta ni coherente de buscar la verdad. Además, y en relación con la necesidad de evitar la doble moral, es importante señalar que los mismos antitrinitarios utilizan cartas y manuscritos del linaje de White para respaldar sus propias enseñanzas. Por ejemplo, puede consultarse el libro Juan 3:16, Metáfora, de J. L. Gómez, disponible en la página web El Conflicto Final, dirigida por Emanuel Vallejos. En esa obra se citan varias declaraciones del linaje de White tomadas de los mismos volúmenes, donde también se encuentra la declaración acerca de la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el cielo. Hermanos, no se dejen influenciar por esta manera de proceder. Cuando ciertas cartas y manuscritos favorecen su postura, algunos antitrinitarios los utilizan como fuente de autoridad, pero cuando contienen declaraciones que no armonizan con sus enseñanzas, afirman que no pertenecen realmente al linaje de White. Este mismo criterio se aplica a algunas declaraciones trinitarias que aparecen en el Evangelismo, una obra compilada por el Centro White. En esos casos se afirma que los textos fueron manipulados, a pesar de que existe abundante evidencia que demuestra que fueron escritos por el linaje de White y que aparecen correctamente citados en dicha compilación. Si realmente buscamos la verdad, debemos actuar con el mismo criterio en todos los casos. No es correcto aceptar unas declaraciones y rechazar otras únicamente porque favorecen o contradicen nuestras ideas. La honestidad y la coherencia nos exigen examinar toda la evidencia de manera equilibrada y permitir que ésta guíe nuestras conclusiones, en lugar de adaptar la evidencia a nuestras propias creencias. En conclusión, vimos que Ellen G. White enseñó en un sermón que los redimidos adorarán en el reino celestial al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto contradice la idea de que el Espíritu Santo sea el mismo Padre o la divinidad del Hijo, ya que en la declaración se observa una clara distinción entre los tres en un lugar determinado, es decir, el cielo. También se mostró que esta afirmación es coherente con el resto del sermón, donde se desarrollan varios temas que guardan unidad entre sí. Si la declaración fuera una adición posterior o una interpolación de algún asistente, rompería la coherencia del mensaje general. Sin embargo, ese no es el caso, como se ha evidenciado. Asimismo, se revisó que la idea de la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no es ajena a la teología de Ellen G. White, ya que en otros contextos ella presenta esta misma comprensión de la adoración. Por otro lado, se observó que los antitrinitarios cuestionan la autenticidad de dicha declaración. Sin embargo, como también se ha señalado, el linaje de White tenía en alta estima a sus asistentes literarios y desconfiaba su trabajo. Eran personas cercanas, honestas y responsables,
por lo que no hay base suficiente para suponer que añadieran ideas propias atribuyéndoselas a ella. Finalmente, se señaló que algunos planteamientos antitrinitarios resultan inconsistentes en su uso de las fuentes. En ocasiones aceptan declaraciones de cartas y manuscritos o de materiales inéditos cuando les resultan favorables, pero las rechazan cuando no encajan con su postura doctrinal. Por ello, se hace un llamado a mantener un criterio honesto y coherente en el uso de las fuentes y sobre todo a permanecer fieles al Señor Jesucristo, reconociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el único Dios digno de toda honra y gloria. Amén.